Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan ustedes bienvenidos alumnos de Preparatoria UVEC. Mi nombre es Fernando Sosa, soy quien les está acompañando como su asesor virtual en esta materia de Introducción al Pensamiento Filosófico. El día de hoy vamos a introducirnos a este primer bloque que responde a la pregunta sobre qué es lo que estudia la filosofía prácticamente, ¿no? ¿Qué es aquello que es tema de interés para aquellos que se dedican justamente a reflexionar desde este campo en específico, que es el pensamiento filosófico? Hoy en día me parece que una de las tareas más importantes que tiene la institución educativa es prácticamente tratar de devolvernos esa capacidad nuevamente de atrevernos a pensar por nosotros mismos. En filosofía hay un personaje, un pensador, un filósofo muy importante que es conocido como uno de los grandes precursores de la Ilustración. Es un pensador que se enmarca dentro de el enfoque racionalista que se llama Emmanuel Kant. Y Kant tenía precisamente una frase que nos resumía lo que significa ser una persona ilustrada, una persona racional, una persona que piensa, y es la frase de sapere aude, que significa atrévete a pensar por ti mismo. Y hoy vivimos prácticamente en un tiempo, en una época en la que el ser humano ha sido sustraído de esa capacidad pensante, de esa capacidad de reflexionar por sí mismo, porque ya prácticamente todo está dado a la mano, ya todo se ha vuelto un producto, inclusive el pensamiento, inclusive la capacidad de innovar, y la capacidad de crear, desde el arte, desde la literatura. Hoy, por ejemplo, si ya estamos viviendo en la época de la inteligencia artificial, pues entonces nos estamos dando cuenta que ya no necesitamos hasta cierto punto crear, imaginar, pensar, escribir, porque ya todo lo hace la inteligencia artificial. Y ahí me parece que se pierde algo tan primordial e importante que el ser humano tiene y lo hace ser un ser humano, que es la capacidad de crear, la capacidad de iniciar algo nuevo, la capacidad de iniciar algo diferente, de ser creativos, de ser innovadores, porque, bueno, ya no es necesario. Por lo tanto, y aquí viene el gran peligro o uno de los grandes peligros de esta época, si el ser humano ya no necesita pensar, ya no necesita imaginar, ya no necesita crear, entonces puede dedicarse a trabajar, puede dedicarse únicamente a incluirse, insertarse en una máquina de productividad, en una máquina de producción, que le va a terminar por sustraer, arrancar, extirpar prácticamente su humanidad para convertirlo en una máquina de trabajo, que el día de mañana, cuando ya no sea funcional al sistema o ya no seamos funcionales al sistema, porque el cuerpo finalmente se cansa, se estresa, se enferma, envejece, pues terminaremos siendo desechados. Y lo más triste de esa realidad es que llegará el momento en el que nos demos cuenta y nos preguntemos por qué no nos atrevimos a hacer algo más, algo diferente, por qué no eh, buscamos en su momento aquello que nos hacía realmente felices como personas, como seres humanos, como seres sociales en una comunidad, de la cual el sistema en el que vivimos, pues nos damos cuenta que nos ha aislado prácticamente del resto de la comunidad. Nos encontramos con los demás, pero bueno, siempre casi en un tono de trabajo, en un tono de responsabilidades,
más allá de la simple simpatía de encontrarnos, de platicar, charlar, intercambiar puntos de vista, intercambiar ideas, ilusiones, utopías también. eh, Todas esas eh, profundas formas de poder relacionarnos se están diluyendo por el sistema en el que vivimos, que con su nombre y apellido, bueno, es un sistema capitalista neoliberal. Entonces, en medio de todo ello, me parece que la educación hoy nos exige a las instituciones educativas nuevamente traer a la mesa de estudio el pensamiento filosófico como una base primordial para ustedes, alumnos, alumnas, que están retomando sus estudios, que están continuando con ellos, pero que de una u otra manera busquemos dar la vuelta a esa página en la cual la educación hoy lamentablemente, ha sido también sustraída a esa maquinaria de productividad, en donde entonces la educación prácticamente se ha convertido como en un requisito único para escalar solamente un poco más en esa maquinaria de producción, ¿no? Quien tiene un papel de preparatoria, bueno, puede ganar un poco más que el que solamente tiene la secundaria o el que tiene la primaria o el que no tiene estudios, pero se convierte en eso únicamente como en un requisito, en un papel que nos capacita para acceder a un poco más, pero se aleja justamente la educación del propósito esencial, que es el de formar personas libres, personas que piensen, personas que se apropien de su existencia, que crean, que imaginan, que innovan. Y el propósito precisamente, bueno, de estas materias es impulsarlos nuevamente hacia ese camino educativo en donde ustedes no se queden aquí, en el que ustedes busquen trascender a partir de su educación, a partir de lo que les llame la atención estudiar posteriormente a la preparatoria. No importando la edad que tengan, hay casos, y ustedes conocen casos seguramente de personas adultas mayores que a los 60, 70, 80 años han buscado nuevamente insertarse en la educación universitaria, sacar una carrera, estudiar lo que más les apasiona. Entonces, me parece que esa es la finalidad, ¿no? Que realmente ustedes, a partir de la capacidad pensante que hay en cada uno de nosotros, podamos en alguna manera lograr apropiarnos de nuestra propia existencia. Y esa es la invitación del pensamiento filosófico. Entonces, voy a compartir una breve presentación. Recuerden que esta clase es introductoria a la materia Introducción al Pensamiento Filosófico para acercarnos un poco a de qué va la filosofía. Hay una actividad que hay que resolver, que hay que contestar un cuestionario con base a la información de del bloque que bueno, nos va a presentar sobre todo a nivel de términos, de conceptos filosóficos primordiales que, que engloban el quehacer de la filosofía y de los primeros filósofos nacidos en Grecia, llamados filósofos de la naturaleza o filósofos presocráticos, es decir, antes de el pensamiento de Sócrates. Pero bueno, ese cuestionario me parece una tarea sencilla en el sentido de que, bueno, basta con leer la información
e ir contestando el cuestionario en mano con la información que uno va avanzando, porque todas las respuestas están ahí, aunque al final de esta sesión vamos a retomar a lo mejor algunos aspectos puntuales de ese cuestionario que nos ayudarán a entender mejor dos actividades dentro de él, que es la actividad del cuadro de las virtudes, basándonos en la definición de la virtud de algunos filósofos, de qué es lo que podemos llamar como virtuoso o la virtud en los seres humanos, y un cuadro que hace referencia a tres modos de conocimiento en el mundo, que es el conocimiento mitológico, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Entonces, hay más o menos por ahí que detallar en qué sentido se nos pide llenar estos cuadros, qué será lo que retomemos de esta evaluación y que por lo demás, bueno, me parece que es una tarea sencilla que ustedes pueden ir resolviendo en torno a la información puntual del bloque, ¿ok? Muy bien, entonces la presentación que quiero compartir con ustedes es la siguiente, ¿ok? Muy bien, es esta. Vamos un poco para arriba a, a inicio de esta presentación. Déjeme solo por aquí tomar un poco de líquido, porque ustedes saben que en las últimas semanas, con este otoño-invierno, las enfermedades de de la garganta están al orden del día, y uno como profesor tiende a enfermarse mucho, sobre todo cuando, y a pesar de la práctica y los años, a veces uno termina hablando con con la pura garganta y eso termina siendo terrible para el propio cuerpo. Entonces, hay que estar como humedeciendo, ¿no? Introducción al pensamiento filosófico. Antes, igual de continuar, y a veces me parece un poco irrelevante, pero bueno, yo soy licenciado en filosofía, estudié en una universidad en Ciudad de México llamada Universidad Intercontinental, pertenece por allá a los Misioneros de Guadalupe, es una iglesia, una universidad, una escuela de inspiración cristiana. Después hice mi maestría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, mis temas van por este lado, precisamente de la filosofía, para que un poco por ahí se entienda que más o menos sé de lo que estamos abordando en en estos temas. Introducción al pensamiento filosófico. Ahí me parece, dentro de este mundo de la filosofía, la idea de entender que lo que mejor hace la filosofía no es dar respuestas concretas, respuestas verdaderas y universales que resuelvan la existencia. La cuestión más profunda de la filosofía, me parece, es que la filosofía lo que hace es plantear preguntas, ¿ok? Preguntas que muchas veces no tienen respuestas concretas y definitivas, ¿ok? Y que me parece que eso es un poco de donde toma algo de distancia, por ejemplo, de el pensamiento mítico y el pensamiento un poco científico, en el sentido de que, por ejemplo, el pensamiento mítico que se basa en las creencias, ese pensamiento da una respuesta y da respuestas
a preguntas que el ser humano se realiza y las respuestas que da están basadas, bueno, en creencias concretas que están cargadas con elementos de la verdad, pero no en el sentido de verdad a nivel científico, sino a nivel de creencia. Y las creencias, por ejemplo, en el plano de lo religioso, que si me preguntan a mí, me parece que la religión es uno de los aspectos importantes que el ser humano debe vivir o se puede dejar vivir si así lo desea, porque vamos a ver o veremos que al final del día, una de las cuestiones a las que la filosofía llega, y aunque no es definitiva, es que detrás de la realidad, lo que hay, y aquí retomo a un pensador muy importante en la filosofía que se llama Friedrich Nietzsche. Nietzsche nos va a decir que detrás de las cosas no hay nada o hay nada. Es decir, no hay Dios, no hay trascendencia, no hay un más allá, no hay una idea de mundo diferente, no hay un alma. Lo que nos puede llevar a adentrarnos en una actitud pesimista, nihilista. Cuando me refiero a nihilista o nihilismo en filosofía, nos referimos a una idea de que no hay nada. El nihilista o el nihilismo es la teoría filosófica que nos dice que hay nada. O sea, que después de esto físico, tangible que tenemos aquí, que soy yo aquí hablándoles a ustedes el día que me muera, no hay más. Aunque eso pudiera ser desalentador, podría ser que me pueda sumergir en una especie de crisis existencial y pesimista en el que diga, a ver, el portarme bien, el hacer las cosas de lo mejor posible, el hacer lo que me digan, lo que me dicen que es correcto y apegarme a la moral establecida en mi sociedad, en mi comunidad, en mi mundo y que me digan que al final, bueno, no voy a recibir recompensa alguna en otro mundo más allá, porque no existe ese mundo más allá. Puede ser para muchos desalentador y angustiante, porque nos enfrenta precisamente a una de las cuestiones que la filosofía también se pregunta, que es la cuestión sobre ¿qué, qué me es posible esperar? ¿Qué hay más allá de esto? Y si la respuesta es nada, entonces puede ser angustiante y puede ser atemorizador para muchos. Y en ese sentido me parece que la religión eh, llena esa nada, llena ese vacío, llena esa angustia. Por eso las religiones son muy efectivas. Las religiones, el pensamiento religioso es muy poderoso en el sentido de que el ser humano se afianza en él con un sentido de verdad que puede terminar siendo peligrosa en el sentido de que por esa verdad terminemos obedeciendo a tal grado que aniquilemos nuestra propia libertad también. Sin embargo, yo creo, y les voy a ser sincero, yo soy creyente, yo soy una persona que cree, que creo en un Dios, que cree en un más, en algo trascendente, no tal vez en el sentido eh, tan religioso que se promulga, pero creo que hay algo más diferente. Sin embargo, no al grado tampoco de anular mi libertad, ¿no? De anular nuestra existencia. Y que me parece que el sentido de la fe no va por ese lado. De anular. Y eso, por ejemplo, nos los dice de manera tan clara
un filósofo también llamado Soren Kierkegaard, que analiza, por ejemplo, el caso de Abraham, el caso de Abraham, del padre de la fe, el padre Abraham de la Biblia, personaje al cual Dios lo llama a ser padre de las naciones, que lo invita a salir de su tierra a una tierra prometida, que le promete un hijo, aun cuando Abraham tiene 70 años y se lo da a los 100 años. Cuando Abraham cumple 100 años, llega su hijo. Obviamente, bueno, hay que tomar todos estos temas con pinzas, en el sentido de que hay que entender que la Biblia, el libro sagrado de la Biblia, pues es un libro que no es un libro histórico, es un libro es un libro de sabiduría, es un libro que nos relata historias, nos relata mitos para enseñarnos a cómo vivir, ¿no? Para demostrarnos con ciencia algo que pasó en el pasado, algo que sucedió, sino para enseñarnos de qué forma comportarnos, de qué forma vivir, de cómo asumir la existencia, de cómo comportarnos frente a los demás. Y creo que ahí está el valor. Esto como para decir que, bueno, me parece que hay libros, hay relatos bíblicos que atienden más al, al canon de lo literario, al canon de lo mitológico, más que al de histórico. Y eso no tendría por qué escandalizarnos ni decir, ay, ahora ya no creo que Adán y Eva haya existido y entonces todo se viene abajo. Me parece que esa ya es una actitud y una visión religiosa que queda todavía en un plano de lo infantil. Ahí cuando ibas al catecismo y tenían que decirte, bueno, Adán y Eva fueron. Me parece ya que aún a este punto de adultos, de seres pensantes, bueno, tenemos que tomar ciertas cosas en el sentido en el que fueron escritas, ¿no? Y me parece que tanto Adán y Eva, Abraham, son historias mitológicas que nos buscan enseñar algo a nivel de sabiduría y a nivel de comportamiento, más allá de relatarnos un hecho histórico que científicamente pues no se sostiene y no tendría por qué sostenerse porque no es lo que está buscando. Esto como para decir y retomarnos al tema nuevamente, que me parece que se va a terminar el tiempo del Zoom ahorita. Me va a marcar 10 minutos antes. Este, por si se ve el corte en el video, que espero que no, eh, me volveré a reconectar y seguiré con la grabación. No hay ningún problema en eso. Entonces, esto como para decir la idea de que el pensamiento o la religión que pertenece al pensamiento mítico no se anula y no se achica o no se sustrae como como una realidad fundante, primordial en la vida del ser humano que tenga que ser invalidada. Tiene su validez, pero no una validez científica, sino una validez a nivel de experiencia humana, en el hecho de que si a ti la religión te da un sentido de vida, te da un sentido profundo, te tranquiliza en el hecho de decir, yo creo que cuando muera voy a ir a otro mundo, donde voy a encontrar a mis familiares, donde voy a encontrar a mi Dios,
a mis deidades, eso es valioso y eso es profundo, pero siempre y cuando, y aquí sí soy muy nietzscheano en ese sentido, siempre y cuando esa religión y esa forma de, de creer te ayuda también a afianzarte aquí en la vida, ¿ok? Que no te mantenga en una especie de desprecio por la vida de este mundo, que te lleve a valorar más lo otro que esta propia vida, esta propia existencia. Entonces, pero bueno, eso depende. Y como decía, a ver, la filosofía al final de cuentas no ofrece respuestas, sino pone preguntas, cuestiona, reflexiona, no se queda con las verdades que nos han dicho. Y una de esas verdades que a veces se nos plantea es la idea de el quiénes somos, ¿ok? Y esto me parece que es importante porque muchas veces a nivel psicológico, por ejemplo, el ser humano tiende desde que es pequeño a quedarse con las ideas de quién es a partir de lo que los otros le dicen lo que es, supuestamente. Y esto tiene una gran carga moral, política, psicológica, cuando, por ejemplo, pues, hay niños que desde pequeños, por ejemplo, les dicen, tú eres un inútil, tú eres un bueno para nada, eres un tonto, eres malo, por ejemplo, tú eres malo, eres un tonto, eres un bueno para nada. Y eso va de una manera u otra configurando la forma de autopercibirse de ese sujeto, de ese individuo, de ese niño, que al grado de que, bueno, cuando uno es adulto, pues viene arrastrando y cargando todo ese peso de lo que el mundo le dijo que era, ¿no? Entonces, una de las preguntas que me parece que de repente podrían parecer tontas, que es la pregunta por el quién eres, y que es una autorreflexión, es una pregunta autorreflexiva, que nos lleva a pensar quiénes somos, saca del centro de la creencia de lo que hemos considerado que somos o de quiénes somos para ir más allá de lo que nos han dicho, lo que yo soy, de lo que nos han dicho que somos. Y nos lleva justamente a una de las cuestiones para mí más profundas que la filosofía ha abierto, que es la idea de que el ser humano no es alguien definido, ¿ok? No es alguien que está totalmente y plenamente definido. Es un ser que tiene en su propio ser la posibilidad de abrirse, de estar abierto todo el tiempo. Somos en ese sentido, velando, bueno, ya por ejemplo Ortega y Gasset, un filósofo que se llama o se apellida así, Ortega y Gasset, no es Ortega y Gasset alguien más. Ortega y Gasset decía, soy yo y mis circunstancias, bajo la idea de que, a ver, lo que somos hasta hoy, y es lo que el contexto, la historia, las relaciones, las personas, la voz de las personas nos han dicho lo que somos. Pero a nivel filosófico me parece que una de las cuestiones más primordiales que uno debe hacer es detenerse en algún momento y preguntarse quién soy. Algo que cuesta, es algo que no es tan abierto, tan, tan de fácil acceso, porque uno a veces se acomoda, ¿no? Uno a veces está cómodo con lo que nos han dicho quiénes somos o qué somos.
y no buscamos salirnos de ahí, ¿no? Pero a veces también esa comodidad no atiende tanto a una idea de libertad y de autorrealización, por ejemplo, sino que atiende más a una idea de comodidad, ¿no? Una idea de estoy tranquilo, no necesito cambiar. Sé que me gustaría hacer otras cosas, sé que me gustaría ir por otro lugar, sé que me gustaría intentar algo, pero si lo hago, puedo perder a lo mejor lo que he venido construyendo, puedo perder esta comodidad en la que me siento. Y me parece que ahí está una de las grandes dificultades que se encuentra la pregunta por el quiénes somos. Porque también adentrarnos y buscar realmente qué es aquello que nos constituye o qué es aquello que nos puede dar mm, una breve respuesta sobre quiénes somos para entender lo que hacemos hoy y implica también descubrir cosas que a veces tampoco nos gustan, ¿no? O que no son de fácil aceptación, porque es encontrarnos también con nuestro pasado, con volver a descubrir que si yo tengo una idea de mí que me hace parecer o me hace sentirme un tonto, a lo mejor es encontrarme en esa búsqueda, en esa introspección, reencontrarme con la experiencia de recordar a mi padre o a mi madre cuando me decían, eres un tonto, ¿no? Y eso es como, uno puede decir, ay, sí, mi papá me, pero a ver, a nivel ya del hacer consciente lo inconsciente, me parece que ahí está lo tremendo de esta pregunta, ¿ok? Pero aquí, bueno, yo quiero quedarme con la idea de que el ser humano no es alguien definido, es alguien que se está definiendo en cada momento, en cada etapa, en cada, eh, hacia adelante siempre, ¿no? Podemos estar aperturados a esa posibilidad. Entonces, me parece que esa es la cuestión, ¿no? La cuestión de la pregunta por él, quiénes somos, que si por ejemplo recordamos a nivel de los griegos en el oráculo de Delfos, que era este templo dedicado al dios Apolo, tenía y las pitonisas eran consultadas por los reyes, las iban a ver los grandes generales de los ejércitos griegos para preguntarles sobre el futuro, acerca de cómo les iba a ir en la batalla, cómo les iba a ir en una decisión política, y entonces, bueno, iban a consultar el oráculo de Delfos. Pero una de las inscripciones que estaban en la entrada del oráculo era la inscripción de Conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, esa es una referencia a la idea de que antes de proyectarse hacia el futuro, antes de proyectar la idea de lo que va a pasar y querer conocer lo incognoscible, que es el tiempo que está por venir y que no está delante de nuestros ojos, sino que hay que romper, hay que romper el tiempo, la visión del tiempo con con el ritual, con algo ritualístico, ajá, que rompa como ese tiempo místico, ese tiempo divino. Antes de ello, la tarea primordial era ir adentro de uno, ¿no? Antes de atreverte a conocer el futuro, es a conocer el presente, ¿no? Y que me parece que era como lo simbólico de la inscripción en el oráculo de Delfos sobre la pregunta o sobre la cuestión de hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Otra de las preguntas, y que me parece que van de la mano,
con esta pregunta sobre el ser del sí mismo, es la pregunta del ¿para qué? Y esa pregunta del ¿para qué? Creo yo, se inscribe en una de las facetas más interesantes de la filosofía, que es el existencialismo. Y el existencialismo, me parece que el más grande precursor de esta corriente filosófica fue Soren Kierkegaard. Kierkegaard nos devuelve la idea de que el ser humano debe dejar de pensar que ya tiene un destino forjado, que ya hay un plan en la historia en el cual el sujeto, el individuo, debe cumplir para asumir su existencia. Es decir, ya hay algo que viene escrito para cada uno de nosotros, y esto lo podemos entender, por ejemplo, a nivel religioso, cuando apelamos a esta idea de que Dios ya tiene un plan para todos, de que Dios ya lo ha decidido así, en un sentido filosófico, por ejemplo, previo a Kierkegaard había otro pensador, gran pensador, que se llamaba Friedrich Hegel, y Hegel apuntaba a la idea de que la historia ya estaba contenida en una sola idea de Dios que se está en este momento desplegándose hacia el futuro, hacia el progreso, hacia el final de los tiempos. Y entonces esa idea de Dios, porque ustedes imaginen, a ver, si Dios existe o existiera, la idea de la creación del mundo, Dios no la puede ir pensando por partes, porque esa posibilidad de pensar por partes es primordial característica del ser humano, que no tiene la capacidad de pensar de manera total, la totalidad, porque no tenemos esa capacidad, tenemos que fragmentar nuestras ideas, nuestros pensamientos, y la propia experiencia se nos va abriendo de tal manera que cada vez que vivimos un día diferente, bueno, nuevos pensamientos se van aperturando, pero no podemos pensar de una vez y para siempre todas las cosas, lo que sí puede hacer Dios, pero esa idea de Dios que ha pensado ya todo de una vez y para siempre, que se llama la, la, i- la, la idea de Dios para Hegel, esa idea en donde Dios ya pensó en todo, ya pensó toda la historia, esa idea pues no puede aparecer así, desplegarse en un instante, porque es imposible. Pero lo que sí puede hacer es iniciar un proceso de desplegamiento, de un proceso de comienzo, en el cual las cosas que van aconteciendo en la historia es ya lo que Dios había pensado en un momento, ¿no? Entonces, tanto las guerras como las cuestiones de paz, cualquier cosa que suceda, ya estaban inscritas en esa idea, en la primer idea fundante de Dios. Y en ese sentido, bueno, el ser humano pues no tenía otra cosa más que asumir que lo que le sucede o lo que le pasa o las decisiones que toma, pues ya estaban en esa idea, ¿no? Ya estaban inscritas en esa idea. Y al final, pues no le queda al sujeto, no le queda al ser humano más que asumirse parte de ese progreso, de ese desplegamiento de la idea de Dios, en donde su libertad se cumple cuando asume ese papel, cuando asume ese rol dentro de la idea fundante de Dios que se está desplegando en el tiempo, en la historia.
Y eso es lo que llama Hegel el desplegamiento del espíritu absoluto en la historia. Kierkegaard dice, a mí me parece más bien que el sujeto debe aprender a zafarse de esa visión para asumir su propia existencia y asumir que la libertad que posee, la libertad que tiene, es angustiante porque no sabe realmente cuáles son las posibles consecuencias de esa libertad y de asumir esa libertad. Por ello, para Kierkegaard, el ser humano no tiene una esencia ya previa, sino que esa esencia la tiene que construir. Y esa idea responde y va a responder a la pregunta del por qué y el para qué estamos aquí. No es una pregunta que busque extraerle una respuesta al universo, sino es una pregunta que busca hacer consciente al sujeto y hacerlo responsable del para qué está aquí. ¿Ok? Entonces, esa, esa idea que proviene también de la posibilidad del pensamiento filosófico, me parece que inaugura, o es una de las preguntas inaugurales eh, a nivel reflexivo que la filosofía nos pone ahí por delante, del buscar el para qué, y tiene que ver totalmente con la idea del sentido, ¿ok? Recuerden que hace un momento les hablaba de, mm, del pensamiento de Nietzsche, donde, bueno, nos decía Nietzsche, a ver, si detrás de las cosas, si detrás del mundo no hay nada, y esto, por ejemplo, lo, lo dice y lo enmarca en una frase que puede ser polémica, que puede ser inclusive asustadora de muchas personas, es la idea que Nietzsche sostiene de que Dios ha muerto, ¿ok? Y lo dice con todas sus palabras, con todas sus letras. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, ¿ok? Es una frase que anuncia precisamente de que no hay sentido detrás de la vida que esté sostenido por la idea de un Dios que da sentido a la historia, ¿ok? Es decir, Nietzsche quita detrás la idea que ha sostenido a la humanidad durante mucho tiempo, que es la idea de Dios, que le da sentido a la existencia del universo, y la idea hegeliana de que el espíritu absoluto les está desplegándose y dando un sentido a la propia existencia. Entonces, creo que el paradigma de Nietzsche es que si no hay un Dios que otorgue sentido, entonces es el ser humano el que debe asumir la responsabilidad de otorgarle ese sentido a la existencia. Muy bien. Entonces, estas preguntas fundamentales del quién eres, para qué estás aquí, no son posibles sin esa conciencia reflexiva que nos otorga la filosofía, que nos otorga la capacidad de pensarnos en la filosofía misma. La última pregunta, y que tiene que ver con esto, es la pregunta por la muerte, ¿ok? A mí me parece que la filosofía justamente se distingue del pensamiento puramente científico, aunque no está tan desligado de él, pero sí asume un rol diferente, porque mientras, por ejemplo, la ciencia, la medicina, nos explican la muerte como el, el paro funcional de o de todos nuestros órganos vitales,
el corazón, los pulmones, etcétera, el cerebro, nos explican la muerte a nivel químico, biológico. Sin embargo, no responden a la idea del temor por la muerte y de qué sentido tiene la muerte, que pueda dar una respuesta al sujeto, al individuo, a nosotros, cuando nos preguntamos, a ver, tenemos tantos deseos por cumplir tantas cosas y tenemos tan poco tiempo, porque por ahí hay una frase de ¿qué Dios tan cruel nos dio esta capacidad de desear tantas cosas y una vida tan corta como para no cumplir todo aquello que deseamos? Entonces, nos lleva justamente a la pregunta por el sentido por la muerte, ¿no? No explicarnos qué es la muerte en un sentido químico, biológico o físico, ¿no? Sino preguntarnos a nivel de experiencia existencial, ¿qué sentido tiene morir cuando somos seres que lo que desean es vivir para siempre, ¿no? Y entonces me parece que ahí la filosofía también entra con una especie de reflexión profunda que nos lleva a una respuesta que me parece que se enmarca más en una cuestión moral, en una cuestión ética, que nos lleva a asumir la idea de que si tenemos esta única vida, esta única existencia, tenemos este único tiempo, entonces eh, busquemos apropiarnos realmente de él desde nuestra libertad. Porque filósofos como, bueno, Marx, Marx tenía un concepto, Karl Marx, el pensador del comunismo, socialismo, él tenía un concepto que se llama concepto de alienación. Y el concepto de alienación es un concepto que nos refiere a la idea de que vivimos vivimos bajo la idea de otros más. Vivimos o hacemos y trabajamos lo de alguien más, hacemos lo de alguien más, y esto porque lo refiere a la cuestión del trabajo, a la fuerza del trabajo, en donde, bueno, el sujeto trabaja para alguien más, hace algo para alguien más, gana dinero para alguien más, pero no lo hace para sí mismo, ¿ok? Realmente lo que el concepto, por ejemplo, de plusvalía en Marx refiere a la idea de que el trabajo que realizamos genera una determinada cantidad de trabajo, de ganancia, y esa cantidad de ganancia, bueno, pues no nos pertenece porque el dueño de los medios de producción se queda con un gran porcentaje, que es la plusvalía que tú generaste, que yo generé, pero que, bueno, el dueño de los medios de producción sustrae ese tiempo de trabajo, esa fuerza de trabajo y esa ganancia que se ganó con mi tiempo de trabajo, tu fuerza de trabajo, y se la queda, ¿no? Entonces, vivimos para alguien más, ¿no? Eso es estar alienado, estar en lo de alguien más, menos en lo propio. Eh, este filósofo también llamado Martin Heidegger hablaba, por ejemplo, de que todo el tiempo vivimos en lo que él llama el impersonal, el impersonal C. Oigan, ya me asusté porque no sé si sigo al aire. Supone que ya debía haber terminado esta sesión, pero bueno. Lo que él llama el impersonal C. Y esto es la idea de que vivimos como se nos dice que hay que vivir, hablamos como se nos dice que hay que hablar, amamos, nos comportamos, nos juntamos con quien se nos dice que hay que juntarnos, a quien se nos dice que hay que hay que amar. Entonces, vivimos casi todo el tiempo
como se nos dice, pero no como nos gustaría o como realmente nosotros, desde nuestra libertad viviríamos. El problema o la cuestión es que, por ejemplo, Heidegger va a tomar la cuestión de la muerte como un impulso, ¿ok? Porque va a decir, a ver, si el ser humano tiene que morir y nos angustia que vamos a morir, por eso casi nunca pensamos en la muerte, porque nos angustia pensar que no vamos a hacer y a cumplir lo que queramos, porque tenemos que morir finalmente. Entonces Heidegger dice, a ver, si vamos a morir, si, y podemos morir ahorita, ya, mañana, pasado mañana, entonces apropiémonos de nuestra existencia frente a los discursos que nos dicen que es mejor eh, seguir por la línea de donde van todos, ¿no? Porque así funciona el mundo. Entonces, Heidegger toma esa idea de la muerte como algo positivo, en el sentido de que la angustia por la muerte nos puede ayudarnos a dar cuenta de que es tiempo ya de asumir nuestra existencia, de asumir nuestra libertad y comenzar a ejecutarla, ¿ok? Porque la muerte camina a mi lado, la muerte la, la llevo en la espalda prácticamente, ¿no? Entonces, está pegada a mí y en cualquier momento me abraza y nos vamos. Entonces, es por eso. Y me parece que el pensamiento filosófico, bueno, nos lleva por este sentido, a la búsqueda de preguntas que nos lleven a respuestas no definitivas, sino que en su momento esas respuestas que nos den también puedan ser también cuestionadas, abiertas. Son respuestas abiertas, ¿no? Todo el tiempo, porque el ser humano es así, el ser humano es un ser abierto plenamente, no es un ser cerrado. Podemos hablar de que somos un ser cerrado el día que ya no estemos aquí, porque entonces plenamente hemos cumplido la totalidad de nuestra existencia, pero mientras no, mientras estamos abiertos, somos un proyecto, va a decir Heidegger precisamente, porque todo proyecto está abierto, está proyectado hacia adelante, y en esa proyección hacia adelante hay infinidad de posibilidades de cómo asumir ese ir hacia adelante, ¿no? Tenemos un abanico de horizontes distintos que podemos tomar. Entonces, me parece que por ahí va esta cuestión del para qué, el pensamiento filosófico. Hay muchas más láminas hacia adelante, pero creo que estas tres preguntas pueden condensarnos el sentido del pensamiento filosófico, de por qué es importante retomarlo eh, para nuestras vidas, no solamente a nivel académico, esta materia, sino para la existencia, para la vida en general. Voy a dejar de compartir, bueno, había muchas más láminas, pero creo que aquí condensamos lo primordial de ajá, lo primordial de este trabajo, de este primer acercamiento. Ahora quiero compartir con ustedes justo esta actividad que se llama ¿Qué es y que estudia la filosofía? Porque aquí quiero que nos remitamos a este cuadrito, a estos dos cuadros, ¿no? Al cuadro de qué habilidades del hombre sabio identificas en ti y desarrolla un ejemplo de un mito que sea de tu interés, una cuestión científica y una cuestión filosófica que identifiques durante el año 2020. Es claro que esta actividad está pensada desde el año 2020, ¿no? Que estaba pues en el centro
de atención la pandemia, el COVID-19, y que nos daba mucho para reflexionar y pensar. Hoy creo que ya no es tan necesario que sea del 2020, porque, bueno, hay otras cosas que han acontecido en el mundo a nivel nacional, a nivel mundial, y entonces me parece que podríamos por ahí, y les invito a cambiar la referencia de la pandemia, no como algo que ya no podamos reflexionar, pero sí algo como para decir, a ver, ya hay cosas que creo que ya se reflexionaron o que ya se dijeron, y me parece que hay cosas que hoy están pasando, sucediendo y pueden retomarse. De este cuadro solamente, a ver, dice la instrucción desde la perspectiva de los siguientes autores: ¿qué habilidades del hombre sabio identificas en ti? Ah, Homero, Genófanes, Heráclito y Aristóteles. Aquí, hay una, tabla, perdón, mm, mm, un documento que está eh, en, en el bloque. Si ustedes se van a este bloque uno, que se llama Definición y objeto de la filosofía, en la parte de abajo va a encontrar una lectura. Hay que descargar esa lectura, que es la siguiente, que es este documento. Y aquí en este documento, por ejemplo, nos habla sobre la definición de filosofía, que por ahí, por ejemplo, hay una pregunta que se relaciona a esta respuesta de la definición etimológica de filosofía. Y este, mm, y aquí, en esta parte hacia abajo, por ejemplo, nos dice el conjunto, estas palabras significan amigo de la sabiduría. En los textos antiguos, el poeta griego Homero, del poeta griego Homero, la palabra sabio hace referencia a toda clase de saber que se aplicaba a las habilidades humanas o en las artes mecánicas. Por ejemplo, cuando una persona era diestra manejando un carruaje, o en la elaboración de una herramienta de trabajo, una pintura, una vasija, o una vasija de barro. Con esto, bueno, nos quiere decir que para Homero la sabiduría no era un conocimiento solo a nivel racional, sino a nivel práctico, de saber hacer cosas. Una persona sabia era alguien que sabía manejar un carruaje, alguien que era bueno con la espada, alguien que sabía hacer cosas. Si nos vamos al cuadro, nos dice aquí, desde la perspectiva de los siguientes autores, ¿qué habilidades del hombre sabio identificas en ti? Bueno, yo, por ejemplo, como Homero, y bajo esta definición que nos daba de lo que para él era el hombre sabio, yo puedo decir, a ver, yo soy bueno cocinando, me gusta cocinar. eh, en tanto que me gusta cocinar, represento la habilidad de un hombre sabio que Homero identificaba, ¿no? Entonces, siendo bueno en la cocina, me identifico como un hombre sabio. Luego, bueno, está este, tres en ellas. Genófanes, otro filósofo griego, dijo que la sabiduría hace referencia a la fuerza bruta de los hombres y de los caballos. Esto me parece que hace referencia a la idea de que para Genófanes el hombre sabio
era alguien que manifestaba fuerza, ¿no? Aquí Genófanes está haciendo más referencia a una de las virtudes que para su tiempo, me parece, se necesitaba más, que es un momento de guerra, un momento en el que, bueno, se necesita un ejército que nos defienda a los griegos de los externos. Por lo tanto, la fuerza, pues era considerada una sabiduría. Saber utilizar la fuerza en la batalla, pues era algo virtuoso que les podía llevar a ganar la guerra. A lo mejor yo no tengo la fuerza necesaria para, este, pues para ganar una guerra, una batalla, pelearme con alguien, pero a lo mejor practico un deporte, a lo mejor soy bueno en el fútbol y ese deporte, pues finalmente implica la aplicación de la fuerza. Si voy al gimnasio, aplica la aplicación de la fuerza, valga la redundancia. Entonces, identifiquen por ahí a lo mejor alguna actividad que ustedes realizan y que digan, bueno, si no fuera por la fuerza que tengo física, no la podría realizar, ¿no? Eh, Luego, en el cuadro, bueno, viene Heráclito, por aquí está Heráclito, dijo que los amantes de la sabiduría debían conocer muchas cosas. Con esta concepción se abre la posibilidad de tener una idea diferente de sabiduría, ahora como el conocimiento amplio de muchas cosas. Bueno, si yo sé, por ejemplo, algo de arte, si yo sé algo de música, si yo sé algo de ciencia, si yo sé algo de filosofía, de cocina, de carros, pertenezco a ese mundo de la sabiduría de Heráclito, ¿no? Entonces, finalmente, para Aristóteles, que es el último, nos dice, la filosofía es un saber que se ocupa de las causas primeras y fundamentales. Por esta razón, la llama la ciencia de la verdad. Esto significa que el campo de acción de la filosofía es toda la realidad, porque busca el fundamento de todas las cosas desde la reflexión humana. Para Aristóteles aquí, bueno, si soy una persona reflexiva, alguien que busca respuestas, alguien que todo momento está buscando cómo encontrar el hilo negro, encontrar las causas de algo, si soy una persona muy indagativa, indagatoria, que no se quede con lo primero que nos dicen, se nos dice, a ver, voy a checar, voy a investigar si es cierto. Hasta en, hasta en el caso, por ejemplo, y puede sonar chistoso, pero una persona que le gusta el chisme es una persona que no se queda con la primera versión, que dice, a ver, esto me dijo fulanito, pero a ver, lo voy a preguntar a su tanita y ella qué dice, ¿no? Antes, igual y antes de difundirlo, desde tu perspectiva, buscar, ¿no? Como, o buscas informarte lo más que puedes para después soltar la bomba. Puede sonar chistoso, pero ahí podríamos decir que se está más o menos cumpliendo el criterio de Aristóteles. Bueno, obviamente Aristóteles refiere a una cuestión más científica, más filosófica, pero a nivel de experiencia de vida, cualquiera podría caer en esta categoría cuando siempre busca encontrar el porqué a las cosas. Y finalmente el cuadro o la tabla de mito, ciencia, filosofía dice, desarrolla un ejemplo de un mito de tu interés, una cuestión científica y una cuestión filosófica que identifiques durante el 2020. Se los dije, hay una, o fue creada esta actividad justo en este periodo que nos hacía pensar, por ejemplo, que, o se dijo mucho en ese momento,
que por ejemplo la enfermedad era un castigo divino, que la enfermedad se contagiaba por este, o que las vacunas traían un microchip, tantas cosas que se dijeron que pertenecían al ámbito de lo mitológico, es decir, al ámbito de la creencia, que no estaba sostenido científicamente. Bueno, ahí entran estos relatos, ¿no? Pero, por ejemplo, si ponemos, en la pandemia se dijo que como mito las vacunas traían un microchip, ¿no? Explicar por ahí un poco más, así como de, a ver, en ese tiempo surgió una noticia, una nota amarillista, poco confiable, de que en las vacunas venían microchips, más o menos mencionar quiénes hicieron esta referencia, ¿no? Una cuestión científica de ese momento, bueno, pues finalmente se descubre la cepa que nos ayuda o ayudó a la fabricación de las primeras vacunas y explicar, detallar un poco cómo fue ese proceso. Y bueno, a nivel filosófico nos llevó al cuestionamiento sobre el cambio climático, por ejemplo, de qué forma, de qué forma el ser humano entró en una especie de crisis existencial al verse encerrado, al verse limitado, al vivir con la angustia de perder un familiar o de morir, etcétera, ¿no? Cuestiones que desde la filosofía se reflexionaron. Entonces, estos son como los aspectos más detallados y fundamentales de esta actividad que me parece valía la pena por ahí un poco hablarles de ello. Muy bien. Eh, pues les agradezco bastante su escucha. Espero que hayan podido ver este video, esta charla introductoria y cualquier cuestión, cualquier cosa, ya saben, pueden escribirme al chat de la plataforma, al correo y les estaré respondiendo. Muy bien, pues les agradezco nuevamente y nos vemos la siguiente sesión.